Muy buenas noches a todos, bienvenidos. El tema es fabuloso, es un tema que ha estado en el ambiente en Guatemala y ha causado algunas polémicas, de quién es el subsuelo, quién es el dueño del subsuelo, y qué mejor para ello que contar con la presencia de una persona a la que considero uno de los académicos más serios y más formales en el estudio de lo que es la propiedad privada a nivel mundial. Nos acompaña el día de hoy el doctor Enrique Gersi, quien nació en Lima, Perú, en 1961. Es abogado, tiene un máster en Derecho Civil, es doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Además, es periodista. Fue diputado nacional de Perú por el departamento de Lima entre 1990 y 1992. Profesor de Análisis Económico de Derecho en la Universidad de Lima. Ha sido profesor y es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala. Es profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Y es investigador principal del Instituto Libertad y Democracia, o fue, entre 1981 y 1988. Asimismo, es miembro de una serie de sociedades, entre ellas la International Society for Individual Liberty en San Francisco, es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, integrante de la Royal Economic Society de Londres, miembro del Comité de Investigación de la Sociología del Derecho del Instituto Internacional para la Sociología Jurídica y miembro de la Mont Pelerin Society, una fundación en la que uno de sus principales fundadores, Friedrich Hayek, es también estudiado en esta casa de estudios y un auditorio está nombrado con su nombre. Entre otras sociedades académicas, además es académico adjunto del Instituto Cato de Washington. Es interesante que es coautor del libro El Otro Sendero, el cual muchos ya lo hemos leído, lo conocemos. Es coautor con Hernando de Soto y Mario Ghibellini. Entre sus numerosos artículos destacan títulos como El Nuevo Militarismo en América Latina, en 2003, Liberalismo Tico, 1998, La Crisis Peruana del Copyright, 1998, y La Fatiga de la Reforma, 1997. La idea de traer a tal personalidad es poder discutir al más alto nivel académico y dejar todas las bases teóricas de un tema que está muy candente y muy actual en Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Gersi. Quiero, en primer lugar, agradecer por la invitación y por la presencia a todos ustedes esta tarde. Se me ha pedido comentar acerca de un tema que creo yo reviste una importancia especial en América Latina. El problema de la propiedad del subsuelo. Claro, partiendo de esta manera, la pregunta parece, o la preocupación por el tema parece un poco abstracta y tal vez difícil de comprender. Los abogados dedicados al derecho minero, los empresarios mineros, los sindicalistas podrían estar interesados en el tema. No parece obvio, por lo menos, la razón por la cual concite o deba concitar un particular interés más allá de un ámbito estrictamente limitado al de la actividad. Para presentar el problema y tratar de explicar por qué la propiedad del subsuelo es relevante política y económicamente, yo quisiera empezar por plantear una pregunta que siempre le formulo a mis estudiantes en la Universidad de Lima. El Perú es, como probablemente ustedes saben, un país minero. Lo hemos sido siempre, desde el imperio de los incas y aún antes hasta hoy. De manera que es inevitable discutir sobre asuntos mineros en un país que tiene a esa actividad como una de las más importantes. La pregunta que yo le formulo a mis alumnos es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en Texas y encontrar petróleo en el Perú?
La respuesta, después de arduo debate, es una sola. Si tú encuentras petróleo en Texas, eres rico. Si encuentras petróleo en el Perú, eres pobre. Y la razón es paradójicamente institucional. Porque ustedes podrían decirme, ¿por qué si has encontrado petróleo, en un lugar eres rico y en otro eres pobre? Porque en el Perú el petróleo es del Estado. Cuando lo encuentras, te lo quitan y se lo dan a otra persona. Encuentras petróleo en tu casa o mutatis mutandis, oro, plata, cobre, estaño o lo que fuere, y no es tuyo, es del gobierno. Y el Estado puede asignarlo a través de determinado tipo de procedimientos más o menos parecidos en los países de América Latina a quien le parezca. Este es el problema y la razón, en realidad, por la cual quisiera plantearles algunas reflexiones esta tarde. En América Latina, puedo equivocarme en el caso de Guatemala, y si bien vengo con alguna frecuencia a fatigar la cordialidad de su presencia con mis discursos, y no soy un experto en derecho guatemalteco, pero me da la impresión que en Guatemala también y en el Perú, la legislación en materia minera es bastante parecida, ¿por qué no decirlo igual? La propiedad del subsuelo le pertenece al Estado, los recursos naturales le pertenecen al Estado. Esto es así en todo el derecho civil latinoamericano y plantea una excepción en el régimen general de la propiedad. La regla en el derecho civil latinoamericano, siguiendo por lo demás el derecho romano, es que la propiedad se extiende del suelo, el límite físico suelo, hacia arriba el sobresuelo y hacia abajo el subsuelo en la medida en que sea útil para el propietario. Ese es el principio general. Esto es verdad siempre, salvo que encontremos un mineral, gas o petróleo en el subsuelo. En ese caso se produce una excepción. Yo soy dueño del sobresuelo, del suelo y del subsuelo, a menos que se encuentre algún recurso natural, en este caso un mineral, metal o no metálico, gas o petróleo en él, en cuyo caso el subsuelo le pertenece al Estado. Hay diferentes nombres para esto, en algunos países se utiliza la denominación del dominio inminente del Estado, en otros países se habla de la reserva legal, en otros países se habla de la propiedad de los recursos y no de la propiedad del subsuelo, matices que hacen mutatis mutandis de un país a otro en América Latina, pequeñas diferencias, notas a pie de página. Pero esencialmente el concepto es ese. El régimen general de la propiedad es, sin embargo, el de respetar la propiedad del subsuelo. Solo excepcionalmente las personas dejan de ser propietarios del subsuelo, cuando el subsuelo contiene alguna riqueza mineral. Cuando no la tiene, es nuestro. Cuando la tiene, el gobierno nos la expropia. Es decir, en las ciudades, ustedes son dueños del subsuelo y del sobresuelo. Si no, miran todos los edificios que pueblan Guatemala. El dueño del suelo construye un edificio y ya está. El principio de accesión, le llaman a eso. Los abogados, los profesores de derechos reales. Igual, si quieres hacer un sótano porque conviene a tu familia o a ti o a tu empresa, construyes el sótano, el segundo sótano, el tercer sótano, el cuarto sótano, lo que fuere necesario para la utilidad del propietario. Nadie tiene duda. El problema se plantea cuando el subsuelo tiene una relevancia económica porque contiene minerales, metales, petróleo o gas, en cuyo caso se convierte automáticamente en propiedad estatal. Esta regla del derecho latinoamericano es una reminiscencia del derecho indiano. En un magnífico trabajo
del empresario petrolero argentino y gran liberal, miembro de Montpellier Society, Guillermo Yates, Billy Yates, se llama El robo del subsuelo. Él hace un recuento histórico de la genealogía de la propiedad estatal del subsuelo. Aparentemente, la regla de que la propiedad del subsuelo era de origen estatal proviene de alguna manera del derecho indiano. El derecho indiano era aquella parte del derecho castellano aplicable a América, a las Indias. El derecho castellano, aparentemente, por lo que he podido estudiar, tiene normas discrepantes, o si no discrepantes, no existe unanimidad en el derecho castellano respecto a la propiedad del subsuelo. En un trabajo muy importante que llevó a cabo el profesor Luis Echecopar en el Perú, a raíz del juicio de expropiación de la International Petroleum Company, preparó un importante ensayo respecto a la propiedad del subsuelo. En este trabajo, el profesor Echecopar, distinguido abogado peruano-español, dueño de una importante oficina de abogados en Madrid y profesor de Derecho tanto en Madrid como en Lima, establece que, por ejemplo, en el viejo derecho castellano, había propiedad del subsuelo siempre y cuando no se tratara ni de minas de carbón ni de hierro. Y la explicación parece haber sido una suerte de reserva militar que el rey de Castilla, en algún momento, que la corona de Castilla mantuvo para sí. De hecho, la industria militar castellana, la industria del acero, en particular en Toledo, fue siempre muy importante. Y no parece haber habido propiedad real, por lo menos es lo que sugiere este trabajo, en el derecho castellano sobre el subsuelo de manera indiscriminada. Solamente una reserva respecto de la minería de carbón y de hierro. No obstante, el derecho indiano, ustedes no sé si tienen claro jurídicamente la organización del derecho en la colonia, pero América Hispana no fue nunca una colonia como fueron los países, digamos, los Estados Unidos o el Canadá. América Indiana era un reino. Y era un reino de Castilla, porque el descubrimiento de América Colón lo hace para Castilla, no lo hace para Aragón, y eso fue una tragedia. Si hubiéramos tenido los fueros aragoneses y a los viejos caballeros catalanes que asolaron el Mediterráneo en la Edad Media, probablemente la historia de América Latina sería completamente distinta, tendríamos por lo menos una tradición institucional diferente, pero no vamos a reescribir la historia esta tarde. El hecho es que la organización jurídica colonial o española, hispanoamericana, se hace en torno al derecho castellano. El derecho castellano, sin embargo, tenía una tradición mixta, foral, consuetudinaria y jurídica positiva. El derecho indiano es aquella parte del derecho castellano que se aplica en América Española, en las Indias. Y el derecho indiano es positivista, no fue consuetudinario. Fue hecho por un grupo de individuos, un grupo de burócratas que redactaron normas positivas y las impusieron por la fuerza de las armas en América Española. El derecho indiano es en realidad el antecedente más notable de lo que será la experiencia positivista en América Latina después. Esta tradición positivista existe en el derecho hispanoamericano prácticamente desde la existencia de un derecho occidental. El derecho indiano en materia de minería recoge una reserva absoluta de la propiedad del subsuelo. La propiedad del subsuelo es del rey. El rey de España era el dueño del subsuelo en las Américas. Heredan las repúblicas latinoamericanas esa facultad real y la incorporan a la legislación. Al extremo de que, por ejemplo, los pagos que en algunos países hay que hacer por algún tipo de concepto de concesión o de derecho minero, en muchos países se denominan regalías, hasta hoy, que es una reminiscencia del derecho real, del derecho regio que existe sobre la propiedad estatal del subsuelo, la propiedad real del subsuelo. El rey era el dueño del subsuelo y durante la colonia se le pagó el quinto real, por esa razón al rey. De toda expropiación minera hispanoamericana se le pagó el quinto real. Y el rey cobró un impuesto, un derecho en realidad, como propietario
del subsuelo, una compensación que se le pagaba como consecuencia de la extracción de los minerales. Este esquema se repite hasta hoy prácticamente sin diferencias. Las diferencias son de nombre, pero no son de concepto. Las repúblicas hispanoamericanas hemos mantenido la vieja legislación indiana en materia de minería. Ya no se llama rey, bueno, ahora es el Estado, la república, la nación, como quiera llamarse. El Estado republicano es el dueño del subsuelo. Esta introducción, de hecho, me lleva al planteamiento del problema. ¿Qué pasa con la minería latinoamericana? La minería latinoamericana vive hoy en una paradoja notable. Buenos precios, cotizaciones internacionales importantes, han hecho que países como el Perú, como México, como Chile, de una minería importante y desarrollada, tengan momentos de gran desarrollo y de gran prosperidad. La minería latinoamericana es muy próspera. Gas en Bolivia, gas en Perú, petróleo en Argentina después de exploraciones importantes en la década pasada, petróleo en Colombia, por supuesto en Venezuela. Hay una perspectiva muy impresionante. Pero a esa prosperidad no sigue la popularidad ni la legitimidad social de la industria minera. Si ustedes revisan, como hice yo, Google, nada más, como dicen los jóvenes peruanos, si googlean un rato, van a encontrar y comienzan a revisar periódicos de América Latina, de ayer, de hoy, de hace una semana. En la mitad de ellos van a encontrar que tomaron una mina, que quemaron una mina, que impiden el acceso a una mina. ¿Quiénes? Los pueblos cercanos, las comunidades que viven encima de la mina, los indígenas vecinos a ella, las poblaciones que las rodean. A mí este problema inmediatamente me planteó la necesidad de una reflexión. ¿Cómo es posible que la industria minera, que además paga impuestos altísimos en toda América Latina y que además gasta ingentes cantidades de dinero, por lo menos en el Perú, no me atrevo a hablar ya por otro país, pero en el Perú aporta ingentes cantidades de dinero en ayuda social, construye hospitales, regala colegios, dona dinero, hace fideicomisos para el desarrollo de las poblaciones indígenas que ocupan los lugares vecinos a ella, sea odiada profundamente por la gente a la que supuestamente ayuda y da empleo, al extremo de haberse convertido en un tema de violencia social latinoamericana. Hay presidentes o candidatos a presidente que han convertido el tema en su bandera de lucha exitosamente. Evo Morales. Ya no hablo de Chávez. Hay algunos que casi ganaron la elección con esa bandera de lucha. El comandante Humala en el Perú. Paradójicamente nos terminó salvando Alan García, que hoy día es un hombre razonable, maravilloso, defensor del mercado, luego de que hace 20 años fue el creador de una inflación que llegó a 1 billón % de inflación. Es decir, las cosas son extrañas, a veces uno no vota por alguien sino contra alguien. Y también se puede ganar una elección siendo candidato contra alguien. Y García ha demostrado, ya algún día podremos hablar de eso si hacemos una discusión de ciencia política, que uno puede ganar una elección diciendo exactamente lo mismo 20 años después. Es decir, ¿por qué? Es muy interesante desde el punto de vista del public choice. Permítame un brevísimo excurso, no puedo ceder a la tentación de hacer el comentario. García hace 20 años gana la elección hablando en contra del mercado, hablando de la estatización, de la nacionalización, de todo lo que no nos gusta. Y la gente vota por él. 20 años después gana la elección diciendo todo lo contrario. Que hay que privatizar, que hay que defender la propiedad privada, que nada de estatizar nada, que el libre mercado, que la globalización es una maravilla y que vive el TLC con los yanquis. Claro, ustedes dicen,
educamos a la gente, qué maravilla, ¿no? Después de 2 décadas los peruanos se educaron. No se educaron. Tú haces una encuesta y la gente odia todo eso. ¿Por qué votaron por Alan García? Porque al electorado no le interesa el contenido de las propuestas, sino la forma. La gente no vota por lo que dicen los candidatos, sino vota por los candidatos. Y vota por cómo lo dicen. Es muy famosa un caso de José María Velasco Ibarra en el Ecuador. Velasco Ibarra fue un demagogo maravilloso, al que se le atribuye haber dicho una vez: denme un balcón y seré presidente, cosa que logró 6 veces en la historia de Ecuador. Nunca acabó un gobierno porque lo echaban siempre. Entre las cosas maravillosas que tenía Velasco Ibarra es que odiaba a la gente. Era un tipo que concitaba multitudes y tiraba discursos y la gente lo aplaudía, pero él los odiaba, él despreciaba a la gente. Y cuenta un amigo, no sé si será verdad o una chanza de este amigo, pero dice que Velasco Ibarra era profesor de griego y de latín. Entonces le hablaba a este amigo mío en un meeting y se tiraba un discurso y los indios lo aplaudían encantados. Se voltea donde mi amigo me dice: no entienden nada de lo que les digo, espérate. Y se tiró una frase en latín y lo aplaudieron más. Se voltea y le dice a mi amigo: ¿ves? No saben nada, les importa un pepino lo que dices. Solo importa cómo lo dices. Bueno, Alan García es una prueba de eso, ¿eh? Es decir, nadie escuchó a García la otra vez ni ahora. Simplemente es cuestión de cómo lo dices. Regresando al tema, con pequeñas variaciones, la estructura institucional del derecho de propiedad minera es esencialmente la misma. Pero con pequeñas variaciones, la paradoja existe en toda América Latina. Gran riqueza, gran prosperidad. Probablemente las únicas empresas latinoamericanas que pertenecen al primer mundo son las empresas mineras latinoamericanas. Hay empresas mineras chilenas, hay empresas mineras mexicanas, hay empresas mineras peruanas listadas en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Nueva York, que pertenecen al mundo desarrollado abiertamente. Y son profundamente impopulares, la gente los odia, les toman las minas, los queman, los quieren matar. ¿Por qué? Bueno, la teoría lo que sostiene es algo muy sencillo. La teoría, por lo menos la teoría liberal que compartimos, sostiene que ahí donde hay violencia es porque hay indefinición del derecho de propiedad. Y que ahí donde existe conflictos sociales porque existe una indefinición o una incorrecta definición de los derechos de propiedad. Es previsible que ahí donde hay escenarios de violencia social, lo que haya realmente sea un problema de derecho de propiedad. Ustedes examinen cualquier problema de violencia social. La toma de tierras, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, es consecuencia de la falta de propiedad agraria en el Brasil, como lo fue en el Perú en algún momento. La violencia en los estadios. La gente no tiene claro por qué hay violencia en los estadios de fútbol, ¿no? Los hooligans, la barra brava que queman los estadios. Es un problema de derechos de propiedad. En el fútbol no hay derechos de propiedad establecidos. Los clubes de fútbol son organizaciones de personas, no organizaciones de capitales. Son como los sindicatos. Entonces, ¿por qué hay violencia en los clubes de fútbol y no hay violencia en los clubes de béisbol, o violencia en los clubes de rugby, o violencia en los clubes de hockey, o violencia en los clubes de básquet? O violencia en los hipódromos, donde se gana y se pierde tanta plata. Porque en los hipódromos, en los clubes de básquet, en los clubes de béisbol, en los clubes de rugby, hay dueños que son dueños del negocio. En el fútbol nadie es dueño del negocio. Por consiguiente, como nadie es dueño del negocio, se produce violencia. Se produce un fenómeno que conocemos en teoría económica, llamado el fenómeno del free riding, el fenómeno del polizonte, en el cual, si pierdes en la cancha de fútbol, ganas a patadas. Bueno, exactamente igual, en el caso de la propiedad minera, lo que hay, y esa es la razón por la que existe violencia, es mi tesis, permítame compartir con ustedes esta tesis, es porque la propiedad está escindida, y el propietario del suelo, los indígenas, las comunidades, los pueblos más pobres del Perú y de América Latina, no son los dueños del subsuelo. Esa gente es violenta, rechaza la minería y la rechazará siempre en la medida en que no es la propietaria del subsuelo. Al ser propietario del subsuelo el Estado y al poder dar en concesión el Estado el derecho a explotar la minería, lo que produce el recurso minero es una expropiación. Yo estoy arriba, soy un indio milenario de los Andes, con mi llamita, viviendo en la prehistoria.
abajo hay oro. Viene el gobierno y se lo da, no digamos ningún nombre de ninguna empresa, a X. ¿Qué me hizo? ¿Me robó? Claro que me robó. No nos equivoquemos. Se lo dio a otro. ¿Ese otro qué hace? Claro, me regala pues algo de caridad o de dádiva. Yo no quiero caridad o dádiva. Yo quiero que me lo devuelvan. Por último, quiero que no lo exploten, pues tengo derecho. Claro, por supuesto, me quiero sentar encima. Ese es mi problema si me quiero sentar encima. Claro, la teoría lo que sugiere es que si tú eres el dueño y te vas a beneficiar de las consecuencias de tu propiedad, no te vas a sentar encima. Lo explotarás, lo venderás, lo arrendarás o sacarás mucha plata. Y humanos somos todos, de manera que simplemente la gente se siente encima porque no se beneficia de las consecuencias de la explotación. Y quema las minas porque no se beneficia de las consecuencias de la explotación. Entonces, lo que se produce es una expropiación, en la cual el propietario del suelo no es propietario del subsuelo. Y los indios milenarios de América Latina, la nación maya, la nación quechua, los aymaras, probablemente estarían entre los más ricos del mundo. Y son los más pobres del mundo, o están entre los más pobres del mundo, porque no son dueños del subsuelo. Les voy a poner el ejemplo de una zona del Perú. En el Perú hay una gran riqueza minera, hay un pueblito pobrísimo en el departamento de Apurímac. Se llama Las Bambas. En Las Bambas hay reservas de oro y de plata por 65.000 millones de dólares, enterradas en la tierra. En el suelo vive una comunidad de 50 familias. El Estado ha dado en concesión la explotación de Las Bambas a una empresa minera muy importante. No se le ha dado ni le ha reconocido el derecho de propiedad a los propietarios del suelo. La empresa minera que ha llegado se ha sentido, ha cumplido con la ley además, y ha dado un aporte social, como se llama. Y han constituido un fideicomiso de 50 millones de dólares para ayudar a estas familias que están en la prehistoria. ¿Y los 65.000 restantes dónde están? ¿Por qué 50 millones? Si ellos son dueños de esa tierra. Que sean socios de los indios de los Andes, que les alquilen a los indios de América Latina. ¿Por qué les tienen que dar una caridad, una dádiva? La caridad es desdeñosa. El hombre de los Andes, por lo menos, es un hombre arrogante. No le gusta que le regalen, porque hay un desprecio implícito en ese tipo de acto de caridad. Quema la mina, pues. Ya está. Ni para ti ni para mí. Blanquito, tú creías que te ibas a llevar el oro, no lo vas a sacar. Y no lo sacan. Y no hay gobierno que pueda garantizarle a ninguna empresa minera hacer una explotación contra la voluntad del pueblo que está encima. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el dueño? Cuando planteé esta tesis en el Perú y sostuve que había que privatizar el subsuelo, entregándolo en propiedad a los propietarios del suelo, y que ese era el acto de justicia social, si tal cosa existe, más claro que yo podía entender en la economía peruana, inmediatamente se produjo una reacción. Y lo que me llamó a mí de sorpresa fue cómo reaccionaron. Me llamó el comandante Humala para que le mande el proyecto de ley. Y los tipos de la sociedad de minería, muchos de ellos mis clientes, yo soy abogado ejerciente, se molestaron conmigo y me quitaron la palabra. Yo pensé que iba a ser al revés, se lo digo con toda sinceridad. Yo pensé que los empresarios mineros iban a decir, fantástico, al fin a alguien se le ocurrió una solución. No, ellos prefieren contratar a unos sociólogos y antropólogos de izquierda, viejos guerrilleros de Sendero Luminoso, que les venden el cuento de que de esa manera ellos van a controlar las comunidades y que no se preocupen que los 50 millones se los pongan a un banquero amigo de ellos que le dan una comisión. Nunca llega la plata al pueblo. Se queda en una burocracia en el camino, coimean al ministro, ya está, entonces todos son felices, sonríen. Claro, nunca pueden explotar la mina porque se la queman, pues. Entonces, claro, curiosamente fue la izquierda a la que le gustó lo que yo dije, probablemente por las malas razones, no importa. ¿No? Como decía en la mañana, ¿no? Citando al viejo Vico, homo non intelligendo fit omnia, los hombres hacen las cosas sin saber por qué las hacen. Si las hacen por malas razones y son buenas, ¿qué nos importa, no?
si la revolución la van a hacer estos y no saben que al difundir universalmente la propiedad crearon su propia destrucción, enhorabuena que lo hagan. Pero lo curioso fue que a los hombres de empresa no les gustó. Dijeron, no, eso no es moderno, en todas partes del mundo, el Estado es el dueño del subsuelo, entonces uno lo da en concesión. Mentira, les hablé de Texas, les hablé de Sudáfrica y ya te cambian de tema inmediatamente. Dicen, no, pues en el Perú eso no se puede hacer porque no estamos tan desarrollados. Todavía la incultura. ¿Cómo le vas a dar esa plata, ese oro, el gas, el petróleo a esa gente ignorante, inculta? Van a caer en manos de los curas que se van a llevar todo. Oye, a mí no me importa en manos de quién caen, sean los cristianos, los curas, no importa lo que la teoría dice. En primer lugar, gente muy desconfiada, ¿eh? Y no son tontos, no debemos presumir que la gente es tonta, ni que la gente actúe irracionalmente. No, la gente desconfiada sabe lo que le conviene si es que va a beneficiarse de las consecuencias de su trabajo. Si no se va a beneficiar de las consecuencias de su trabajo, a nadie le importa nada, y todos tienen comportamientos antisociales. Entonces, la reflexión que quería compartir con ustedes es la siguiente. Ahí donde hay una indefinición de derechos de propiedad se produce generalmente no solo ineficiencia, sino violencia. Los arrebatos de violencia que sacuden espasmódicamente la minería latinoamericana, en mi concepto, se encuentran en consecuencia asociados con una indefinición de los derechos de propiedad del subsuelo. Mientras el Estado sea el propietario del subsuelo, se produce además un acto de gran injusticia. Porque yo, que vivo en la ciudad y soy un señorito de Lima, que gano un buen sueldo, sí soy propietario del subsuelo, pero el indiecito de los Andes, que tiene oro debajo de su choza, en la que no tiene ni agua ni luz, él no es propietario del subsuelo. Eso no tiene explicación moral, es inaceptable. Porque yo sí en la ciudad soy dueño del subsuelo donde no hay nada, y él, que no tiene nada, salvo lo que está en el subsuelo, no es dueño del subsuelo. Eso es ineficiente e injusto. El sistema se ha creado en base a una expropiación, en la cual se le quita a ciertos propietarios del subsuelo el derecho a él y se le entrega al Estado, que concesiona, a través de métodos diferentes en cada país, la explotación de ese recurso a grupos de empresarios, que a la hora que tratan de explotarlo, claro, cuando se encuentran en una situación de bonanza económica, entran inmediatamente en conflicto social con las poblaciones que se asientan encima de las minas. Las legislaciones de América Latina tienen una serie de soluciones para este problema, en mi concepto todas perfectamente ineficientes. Por ejemplo, en el Perú, la nueva ley de minería, o la ley de minería que tuvo una reforma hace unos años, establece que ninguna empresa minera puede gestionar o desarrollar una mina sin antes pactar un derecho de superficie remunerado con el propietario del suelo. Pero claro, al final estás discutiendo exactamente lo mismo, es decir, estás pagando por el derecho de superficie, no estás pagando por el recurso. Al final no es un problema de dejarte pasar, ¿no es cierto? El gran problema que tú tienes es participar de todos los derechos como propietario del recurso minero, de los metales o de los no metales que se encuentran encerrados en el subsuelo. Y de esa manera hacer socios de la actividad minera a la gente más pobre de América Latina. Yo creo que si tuviéramos que hacer un acto redistributivo, por supuesto con todos los prejuicios que esto nos debe traer, debería ser el de difundir la propiedad universalmente. Se han privatizado bancos, se han privatizado en el Perú hasta cines, ¿no? Supermercados, pero no se ha privatizado el verdadero recurso nacional, que es el subsuelo. En realidad no se ha privatizado nada, porque si Perú, Chile, en menor porcentaje, Brasil, Argentina y México tienen una actividad minera importante y siguen teniendo la titularidad de ese derecho los gobiernos, al final no hemos tenido un proceso de privatización exitoso, porque es el principal recurso económico de esos países. De manera que cuando se plantea la discusión de cómo solucionar el problema de violencia que aqueja a los sectores campesinos y mineros y que enfrenta a las poblaciones con las empresas mineras, mi respuesta es una sola: difundamos la propiedad, establezcamos un derecho de propiedad que pueda permitir el desarrollo armonioso de esa actividad
reconciliando a las poblaciones con las empresas mineras, haciéndolos socios, ya regularán, ya no será materia de una concesión o un reglamento estatal el desarrollo del negocio, será materia de un contrato libremente negociado y establecido con los propietarios de los terrenos, por los cuales estas gentes, que son muy pocas personas, gentes que viven en esas zonas, por lo menos en el caso peruano, en el caso chileno, muy alejadas y en la cordillera, son poquísimas personas. Probablemente van a pasar de encontrarse entre las más pobres del planeta a pasar a engrosar las listas de Forbes, como las familias más ricas del mundo. Simplemente con un acto de redistribución para que estas personas puedan participar de los beneficios de la riqueza y puedan entender que la libertad sin propiedad no existe. Nadie defenderá la libertad como una idea si la libertad no se convierte en una realidad a través de la propiedad, que es la forma, ¿no es cierto?, de darle concreción, darle virtualidad a una idea abstracta. Hay un paralelo que no podría dejar de mencionar finalmente. Está en Guatemala. Ustedes privatizaron el espectro electromagnético, así que no me digan que no se puede privatizar el subsuelo. Es decir, más raro es privatizar el espectro electromagnético. De hecho, en Texas, el subsuelo de propiedad privada, igual en Sudáfrica, son potencias mineras mundiales. Es decir, si es posible crear un mecanismo, a veces los términos no son técnicamente precisos, pero si es posible crear un mecanismo de derechos transferibles y de uso exclusivo, que los anglosajones llamarían derechos de propiedad y que nosotros propiamente hablando no podemos admitir que sea derecho de propiedad, pero bueno, se parece, ¿no es cierto? Para el espectro electromagnético, ¿por qué no lo podemos hacer para el subsuelo? Y de esa manera reconciliar la eficiencia económica con la paz social. Claro, el espectro electromagnético no crea violencia en el sentido de que la estatización del espectro electromagnético no enfrenta a las poblaciones con el gobierno ni con las empresas. La minería, lamentablemente sí, porque se trata de un problema físico del control de un territorio. Eso, creo yo, debería permitirnos a nosotros reconocer que hay experiencias de políticas públicas, además ideadas en América Latina, que pueden ser perfectamente exitosas de aplicarse internacionalmente. Para mí, América Latina ha hecho dos contribuciones a políticas públicas notables en la última década, en las últimas 2 décadas. Primero fue Chile, con la creación de los fondos privados de pensiones, una contribución al mundo de políticas públicas, es decir, una política pública latinoamericana que se ha difundido universalmente. Y la segunda es de Guatemala, la privatización del espectro electromagnético. Las licencias exclusivas, transferibles del espectro electromagnético son una segunda contribución de políticas públicas latinoamericanas decidida e importante. No tengo duda de que, siendo tan importante la minería en América Latina, una tercera contribución, ojalá sea peruana, o chilena, o argentina, o mexicana, o guatemalteca, podría ser, ¿no es cierto?, poner fin a este instituto del derecho indiano, la propiedad estatal del subsuelo, y privatizar el subsuelo, devolviéndole a los indios, a las comunidades, a las poblaciones, a las personas que viven, que ocupan el suelo, la titularidad para la explotación de los recursos minerales, gas y petróleo que encierre el subsuelo. Creo yo que esa es una forma importante de reconciliar a las sociedades en América Latina y además una forma importante de difundir la propiedad universalmente, porque la difusión universal de la propiedad es la garantía de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso, esta tarde, cuando me plantearon conversar un poco con ustedes acerca del problema de la propiedad del subsuelo, quise explicarles de la manera más coloquial posible este problema con los problemas, las características y las diferentes dificultades que encuentro en él, para poder pensar un poco acerca de qué cambios trascendentes se deben introducir en el marco institucional latinoamericano. Yo he contado una historia ya en el pasado, con Marta Yolanda la contamos también hoy día a mediodía, que quiero volver a repetir.
porque me parece una historia linda. Los peruanos y los guatemaltecos no nos conocemos. Creemos que estamos lejos, cuando en realidad estamos cerca. No hay vuelo directo, si lo hubiera sería 3 horas y un piquito. Inclusive estamos geográficamente cerca. Culturalmente hemos estado muy cerca en el pasado. En la colonia las relaciones entre Guatemala y el Perú eran importantes. Desde los tiempos de los conquistadores, cuando Alvarado quiso darle un golpe de estado a Pizarro y se fue para allá a echarlo y quedarse con la colonia, y Pizarro lo soborna para que se regrese aquí y lo deje en paz y le vende sus tropas. A cosas mucho más sublimes y curiosas. En el Perú los guatemaltecos tienen fama de magos, de santos y de milagreros, y ustedes me dirán por qué. Y les quisiera contar para terminar brevemente la historia de un santo guatemalteco al que ustedes probablemente no conocen. Joseph Raimundo, sacerdote nacido en Quetzaltenango en 1832, viaja al Perú y hace su ministerio en el Perú. Este hombre vive en un pequeño pueblo, se traslada a un departamento al sur de Lima, a 300 kilómetros, Ica, y funda él un pequeño pueblo, Guadalupe. Él era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe. Joseph Raimundo organiza la población, hace una iglesia que hasta hoy existe, la iglesia de Guadalupe, y adquiere con el correr de los años fama de santidad. Varón humilde y piadoso, se le atribuye un milagro muy particular. En medio del desierto, la tradición católica quiere que Joseph Raimundo, a quien la historia del Perú llama el padre Guatemala, le atribuye haber hecho florecer el desierto, porque con su bastón hizo salir agua del desierto. La tradición le atribuye entonces este milagro al padre Guatemala, como lo llaman, haber hecho surgir en el desierto agua y haber hecho florecer el desierto. Esta historia del padre Guatemala, que yo siempre se las digo a los guatemaltecos que conozco y a los peruanos, porque los peruanos tampoco conocen nada de Guatemala. Y les recuerdo esta relación y esta imagen, esta metáfora, ya que hemos hablado tanto de metáforas en la mañana. Yo creo que es la metáfora de la marroquín, porque así como el padre Guatemala hizo florecer el desierto, yo creo que la marroquín hace florecer en el desierto las ideas de la libertad. Y estoy muy feliz de estar con ustedes por ello esta noche. Muchas gracias. Quería preguntarle, pensando desde un punto de vista práctico, debido a que la propiedad en Guatemala, y supongo que en el Perú pudiera ser igual, es en muchos casos comunitaria, el proceder a una privatización no podría causar el mismo efecto, solo que en un grupo más reducido, o sea, la misma indefinición de propiedad y la misma violencia social. La propiedad comunitaria, tal como está definida en el Perú, y por su pregunta sospecho que debe ser igual aquí en Guatemala, ciertamente nos ofrece un escenario de absoluta indefinición de los derechos de propiedad. Es decir, no creo que sea posible llevar a cabo la privatización del subsuelo ni la privatización del sobresuelo. En el caso peruano, la reforma agraria de Velasco Alvarado en los años 70 quedó trunca, sin una reforma paralela de la legislación en materia de comunidades campesinas, como le llaman en el Perú. Porque claro, mantener, como en el caso peruano, la inembargabilidad, la intransferibilidad y el carácter inalienable de la propiedad de las comunidades, sencillamente la saca del comercio e impide cualquier tipo de desarrollo. Lo que ocurre en esos casos son procesos de informalidad que son aún más terribles,
porque informalmente las comunidades se parcelan, informalmente se compran y se venden. Conozco casos, por ejemplo, en el Perú absolutamente fascinantes, no relativos a explotación minera, pero por ejemplo sí relativos a explotación agrícola. La manera como vende la comunidad, porque siempre es posible para los abogados inventar alguna triquiñuela, se los garantizo yo que me dedico a eso. La manera como una comunidad transfiere un bien que no puede transferir porque está prohibida, es porque renuncian todos los comuneros a la comunidad y admiten como nuevos comuneros a los compradores. ¿Te das cuenta? Entonces entran 5 personas que son los nuevos compradores de esa tierra, renuncian todos los otros y ya te quedaste tú con comunidad y todo. Un poco como cuando se venden las acciones de la compañía y no se venden los bienes de la compañía. Pero claro, esas son fórmulas absolutamente ineficientes. Yo creo en la libre transferencia, en el desarrollo de una propiedad como tal, y no en fórmulas limitadas, sin derechos de transferencia, sin propiedad exclusiva, sin transferibilidad. Eso es absolutamente ineficiente. Pues cualquier reforma de la propiedad tendría que suponer la existencia de titularidades sobre los derechos mineros que fueran libremente transferibles y de uso exclusivo, porque de otra manera, efectivamente, estaríamos solo bajando de grado el problema y probablemente complicándolo más. Estoy de acuerdo con usted. No puede dejar de notar que usted, dentro de su currículum, fue diputado, me imagino, del Congreso. Lamentablemente. Del Perú. Pues, en atención a eso y atendiendo a una particular duda que tengo siempre acerca de cómo lograr que nuestras ideas ingresen al aparato estatal, quisiera preguntarle cómo logró y si se desarrolló dentro de un partido que sostenía las mismas ideas o si fue usted contra el mundo y logró entrar al Congreso. A ver, lo que pasa es que el Perú en esa campaña del año 90 vivió una época bastante singular. Vargas Llosa fue candidato, yo salí elegido como diputado por Lima en el partido de Vargas Llosa. Y claro, la candidatura de Vargas Llosa se basó en una propaganda liberal totalmente abierta y absolutamente sin límites. Se hizo una propaganda muy ideologizada. Como era previsible, perdimos estrepitosamente las elecciones. Yo quedé atrapado en el Congreso con un puñado más de liberales hasta que felizmente el chino Fujimori disolvió el Congreso y me liberó de semejante carga. Por supuesto, a partir de ahí nunca más me volví a presentar al Congreso. Yo he llegado a una conclusión. Claro, cada persona tiene su talento, ¿no? Y hay algunas personas que tienen una vocación política sincera. Yo no menosprecio, ni minusvaloro, ni desdeño ese esfuerzo. Es un esfuerzo importante. Yo reconozco no tener talento para eso. Creo que también se contribuye mucho fijando la agenda pública de las discusiones, y en ese tema el periodismo, las universidades, los debates de tipo académico son muy importantes, porque generalmente los políticos no crean ideas, siguen ideas, ¿no? Los americanos dicen que los políticos son followers, los políticos siguen las ideas de otros, ¿no? Entonces, generalmente las identifican, las malogran a veces no, hay políticos con talento, pero las simplifican, elaboran ahí un discurso electoral y se lanzan, ¿no? Entonces, claro, el que tenga una vocación auténtica, vaya para adelante, y si puede y lo consigue, enhorabuena, no nos podremos quejar, pero en general también se puede contribuir muy activamente produciendo la agenda, ¿no? Institutos de política pública, con recomendaciones de política pública, el debate. Para mí el debate es muy importante, ¿no? Creo que el debate debe darse en medios de comunicación y a nivel académico. En el caso peruano es muy curioso, pero han sido libros con un contenido ideológico los que han cambiado la agenda política del Perú en los últimos 100 años. Determinados libros publicados en determinado momento, de tirajes relativamente cortos, han sido de una importancia cenital para la historia del Perú, ¿no? Me refiero en particular a los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, que crea toda la marea socialista del siglo XX. Es un libro cuya primera edición tiene 1000 ejemplares y cambia la historia del Perú durante el siglo XX, ¿no? Entonces, la fuerza de las ideas es gigante, es enorme.
Y ahí también se puede, y yo creo se debe, librar prioritariamente esta lucha, porque como te digo, a veces la revolución la hace gente de izquierda, la revolución liberal en Nueva Zelanda la hace el Partido Laborista, no la hace, digamos, los conservadores. Entonces, en realidad no importa quién la hace, lo que importa es que la haga, y de preferencia que la hagan bien, porque si no nos echan la culpa, ¿no? Es el caso de Menem. Hoy día dicen que Menem fue neoliberal y nos echan la culpa a los liberales. Primero que no sé qué es eso de neoliberal, y en segundo lugar que tiene que ver Menem, por Dios, con las ideas liberales, pero claro, dicen, no, ese era, pues ya está, liberales, todos tienen la culpa. ¿No? Pero son parte de los trucos del debate político, ¿no? Su propuesta bien básica es que el que puede demostrar derechos de propiedad sobre el suelo tenga los derechos de propiedad sobre el subsuelo. Eso en Latinoamérica, como usted dijo, no es extraño, ¿verdad? No tenemos ningún país bajo ese régimen. Los estados constitucionalmente son dueños del subsuelo. Por último, mencionó usted la posibilidad, poniendo el ejemplo paralelo de las frecuencias de telefonía, por las bandas de telefonía o las frecuencias de radio, que también en Guatemala están bajo el mismo sistema. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de generar una mesa, o no sé, una bolsa o un mercado también de proponer de derechos, así como hay en radio, ¿verdad?, de títulos de usufructo, siendo los propietarios del suelo, el subsuelo, un mercado, por ejemplo, de usufructo, de títulos de usufructo para por ejemplo, petróleo? La idea más grande sería, lo más probable sería como lo de Texas, ¿verdad?, donde el suelo, quien es dueño del suelo es del subsuelo, pero un punto medio que podría ser aceptado en esto, como fue aceptado lo de la radio aquí o lo de la telefonía en cierto momento, títulos de usufructo, por ejemplo, a nivel de subsuelo. Tal vez podría ser, como dicen los americanos, un second best, es cuestión de discutirlo. En todo caso, con las características que ha señalado el señor, porque sea por usufructo o por cualquier vía, si la propiedad comunal se mantiene con las rigideces legales que tiene en América Latina, no llegamos lejos. Creo que la reforma tiene que ser integral. Yo soy un partidario de la propiedad privada, en este caso, más abierta, por una razón. En el tema electromagnético hay una dificultad física, ¿no? La onda electromagnética es inaprehensible, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? En cambio, el subsuelo es lo más físico que existe, es un pedazo de tierra que está debajo de la mía. Un poco lo que hay con el sistema de concesiones actualmente es un sistema de usufructo. La concesión es un derecho real, por lo menos en el Perú, no sé cómo sea en Guatemala, pero en el Perú es un derecho real que yo lo puedo hipotecar, lo puedo dar en garantía, ¿no es cierto?, lo puedo arrendar, lo puedo aportar a una sociedad, pero claro, el titular de la explotación no es el dueño del recurso, el dueño del recurso es el Estado, ¿no? Entonces, claro, si, no sé cómo sería el diseño de los títulos de usufructo, pero si en ese caso, digamos, el titular es el campesino y eso le da derecho a participar en las utilidades de la explotación de ese recurso, de repente es una fórmula que se puede explorar. No lo sé, pero en todo caso creo que es un punto importante de debate, tratar de definir con mayor eficiencia los derechos sobre el subsuelo, ya que este sistema de comunes, que en la práctica es el que hay, solamente produce ineficiencia y violencia. Hay algo en el Perú que no sé si existe aquí en Guatemala, pero por ejemplo en el Perú están habiendo ahora, con el alto precio del oro, el Perú es un país, un productor de oro muy, muy importante, es el tercer productor de oro en el mundo, y lo ha sido siempre, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo? Por ejemplo, hay gente que invade minas, explotan, es decir, entran, no una persona o dos, 10.000, 20.000 personas. Hay una cordillera llena de oro al sur del Perú, en Nazca, una provincia, justamente en el departamento de Ica, el departamento del Padre Guatemala, que es una cordillera de oro que está totalmente saqueada por mineros informales, que por supuesto no le pagan impuestos a nadie, no hacen nada, hay una gran producción de oro informal que es consecuencia de las invasiones de minas, así como las invasiones de terrenos, y es gente que va, explota la mina, por supuesto con grave riesgo para su salud, porque utilizan
cianuro, ahí mismo lo tiran, contaminan gravemente, porque claro, con esa indefinición de derechos de propiedad se crea un grave problema ecológico y producen unos daños enormes, para ellos mismos inclusive. Entonces, claro, eso todo es una distorsión que es consecuencia también de una inadecuada estructura institucional. Creo que es indispensable sofisticar el sistema de la propiedad del subsuelo con algunos de los mecanismos que se sugieren. Buenas noches, soy minero y habemos aquí varios colegas, gracias por la invitación que se nos hizo llegar. Y desde cierta perspectiva parece muy tentador el planteamiento, porque pareciera que es más fácil entenderse con un propietario del suelo que con el Estado. O sea, lidiar con el Estado para el tema de las concesiones es también bastante complicado. Sin embargo, veo ciertos problemas en el planteamiento que me gustaría presentarle. Uno de ellos es que para identificar yacimientos mineros, realmente necesitamos los mineros explorar áreas muy grandes. O sea, los yacimientos mineros no son evidentes, es una actividad de muchísimo riesgo, con muchísima frecuencia se fracasa, la tasa de fracasos es bastante alta, por eso cuando alguien tiene éxito también hace bastante dinero. Hoy en día, para encontrar un buen proyecto de oro probablemente, o de metales como cobre, etcétera, tenemos que estar hablando de explorar áreas de 50 kilómetros cuadrados, para empezar con geoquímica de sedimentos en arroyos, después geoquímica de suelos, y ya con geología, mapeo, intentar identificar alguna estructura, finalmente perforarla y esperar que sea económico el yacimiento. El porcentaje de fracaso es elevadísimo. En la ley minera anterior que teníamos en Guatemala, para poder tener una concesión de exploración o una concesión de explotación, se requería el permiso de los dueños de la superficie. O sea que de alguna manera, no es exactamente la figura que usted plantea, pero de alguna manera al darle la facultad de tener que dar el permiso, pues en cierta forma lo estaban haciendo dueño. La realidad es que éramos el único país de Latinoamérica que no teníamos un proyecto minero importante. El boom minero de exploración de los 95 al 98, donde más o menos se gastaron en exploración 6.000, 7.000 millones de dólares, nada de eso pudimos recoger aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque primero era totalmente impráctico intentar obtener el permiso de 50 kilómetros cuadrados de dueños, sobre todo con el sistema de minifundio que tenemos en algunas partes del altiplano. Un colega mío que está por ahí le tocó tener que ir a una comunidad, en teoría, a hablar con los representantes de la comunidad para que nos dieran permiso de explorar, y la gran sorpresa es que lo pusieron enfrente de 5.000 personas, ¿verdad? Y obviamente pues no se pudo llegar a nada, porque no se puede negociar con 5.000 personas en masa. Entonces, cuando nosotros veíamos este problema, nos decían, bueno, ok, pues, realmente es impráctico, no se puede obtener el permiso de 50 kilómetros cuadrados de dueños, entonces no lo pidan para la exploración, déjenlo solo para cuando ya se haya encontrado y tengan que pedir la licencia de explotación. Entonces, obviamente, los mineros decíamos, bueno, díganme qué minero va a invertir capital de altísimo riesgo, donde la tasa de fracasos es muy elevada, para que cuando finalmente tenga éxito, le tenga que ir a pedir permiso a un dueño del terreno, y el dueño del terreno le va a decir, muchas gracias por haberme encontrado el yacimiento, ahora voy a ver con quién hago el negocio. Entonces, la idea de la propiedad es muy interesante, pero la problemática práctica de esta industria es algo que nos obligaría a intentar profundizar cómo resolverlo. O sea, no quiero oponerme así nomás porque sí a la idea. De hecho, pues yo respeto mi propiedad privada y la de los demás, pero el negocio minero tiene esta problemática. ¿Cómo lo podemos resolver, verdad?
Y cuando ya los dueños del suelo eran dueños en Guatemala del subsuelo a través de esa figura, éramos el único país de toda Latinoamérica que no teníamos un solo proyecto minero. Y cuando se cambió eso, empezamos a figurar en el concierto de los países mineros. Exactamente al revés de la tesis que de alguna manera se está planteando hoy, ¿verdad? Entonces, pues le quiero dejar esa inquietud para profundizar sobre ella y ver cómo podría resolverse, porque desde otras muchas perspectivas es mucho más atractivo efectivamente negociar con el dueño, tener una cierta seguridad de que no lo van a invadir a uno. En este momento en Guatemala hay partes del país en donde no podemos explorar, pero sinceramente no creo que sea por indefinición de la propiedad privada, sino por sesgos ideológicos de gente que perdió la guerra civil en Guatemala, donde ahorita es minero visto, minero muerto, ¿verdad? Es un poquito, inclusive han intentado quemar a gente que ha estado minando caudales en hidroeléctricas porque los han confundido con mineros, ¿verdad? Y ahí no hay un problema de propiedad, me parece, pues, del subsuelo en la hidroeléctrica, en el cauce del río, pero sí, sí. O a lo mejor sí lo hay, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. a ver qué comentario nos pudiera hacer, por favor. Yo le agradezco mucho, me parece muy interesante su contribución. Por supuesto, no tengo su conocimiento de la realidad guatemalteca. Los comentarios que puedo hacer son los siguientes. El hecho de que anteriormente hubiera habido que pedirle permiso al superficiario para explorar no significa que él haya sido dueño del subsuelo, sencillamente como en el caso peruano que había que pedirle permiso para estar ahí o para dedicarse a una actividad, pero la propiedad del recurso seguía siendo una propiedad estatal. Entonces no creo que se pueda concluir de esa situación, ¿no es cierto?, que eso sea un contraejemplo a la tesis de la propiedad privada del subsuelo. De hecho, en Sudáfrica hay propiedad comunal y hay una situación social, ya no de comunidades, sino de tribus, que son aún más complejas que las latinoamericanas, y la minería sudafricana está altamente desarrollada. Habría que hacer de repente un estudio comparado de la forma ya concreta en que opera la minería sudafricana y la forma concreta en que opera la minería latinoamericana para encontrar una solución que yo creo la vamos a encontrar más en África que en Estados Unidos o que en Canadá. Segundo lugar, enemigos de la empresa privada siempre ha habido y habrá, pero que les hagan caso no depende de que haya enemigos, sino de que la prédica que tengan alcance cierto nivel de popularidad. Entonces, la gente de Sendero Luminoso, de la guerrilla, Sendero Luminoso en el Perú o de la guerrilla aquí en Guatemala, alcanza un nivel de apoyo social cuando la gente encuentra una legitimidad en sus argumentos, si no, no, la gente no los sigue. De hecho, Sendero Luminoso y la guerrilla en Guatemala fueron movimientos minoritarios siempre. En el caso de Sendero Luminoso, dramáticamente minoritarios. Sendero Luminoso nunca tuvo más de 3.000 personas en todo el partido y provocaron una guerra civil con 250.000 muertos. Pues claro, la productividad política de los pequeños grupos ideologizados es mucho mayor que la de las personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, el guerrillero, el que tiene una ideología marxista definida, lo que busca es agudizar las contradicciones. Eso lo planteó Marx y lo desarrolló políticamente de una manera espléndida Lenin. Pues obviamente, cuando hay una situación de conflicto potencial, eso es una maravilla para ellos. Han hecho el negocio. Entonces, identifican con gran habilidad situaciones de conflicto potencial y enfrentan a la población. Y la enfrentan por una razón con la industria minera, porque la población no gana nada del beneficio de la industria minera. Y claro, en cambio, frente a la poesía revolucionaria o al cuento violentista que les plantean de otro lado los enemigos de las empresas, prestan prédica porque finalmente no tienen nada que perder. Es decir, al final es más sencillo oponerse, sencillamente porque no te vas a beneficiar del cambio de situación. Como la gente tiende por lo general a tener una naturaleza conservadora frente a la minería, adquiere esa actitud.
Es curioso, pero la industria minera nunca tuvo buen predicamento, es decir, ahí aparentemente se asocia la minería con la idea de la violación, ¿no es cierto? Esta idea de que el minero, la actividad minera, extrae de la tierra un producto, es la idea, ¿no es cierto?, algún tipo de violación sobre un orden natural. Eso lo explotan con gran inteligencia los grupos políticos. Hay una serie de mitos ancestrales que son además no solo explotados por los grupos políticos, sino también por los grupos religiosos, que encuentran ahí una forma de tener adeptos. Estos son hechos objetivos. Si no es por eso, será por alguna otra cosa. Lamentablemente, en este caso, desde mi punto de vista, la indefinición de los derechos de propiedad facilita ese trabajo. Porque si la gente se beneficiara, ¿no es cierto?, de alguna manera, como dirían los marxistas, de la renta minera, de la plusvalía de la minería, no serían cómplices de esa gente, porque por el contrario, se estarían perjudicando a sí mismos. Un poco la experiencia exitosa es la experiencia que Fujimori lleva a cabo. Yo no soy un admirador de Fujimori, pero creo que vale la pena que les cuente el caso en la reprivatización de los ingenios azucareros en el Perú. Velasco Alvarado, es decir, en el Perú hubo una industria azucarera muy importante durante siglos. Velasco Alvarado la expropia y se hace una reforma agraria con cooperativización forzosa de la propiedad agrícola. En teoría eran socios de las cooperativas los trabajadores de los ingenios. En realidad eran instituciones manejadas por los políticos que tenían el control de las cooperativas. Bueno, las cooperativas hasta desde el año 68 que Velasco Alvarado estatiza, colectiviza la industria azucarera hasta el año 97 que Fujimori la reprivatiza, era un desastre. Es decir, las industrias azucareras de haber sido industrias modelos, exportadoras, el Perú productor importantísimo de azúcar, en algún momento el tercer o cuarto productor de azúcar del mundo, atrás de Cuba y Hawái, se convierte a un país importador de azúcar. Desaparece el negocio. Entonces, claro, había el mito de que era políticamente imposible quitarle a las cooperativas la propiedad de la tierra. ¿Cómo le vas a quitar a las cooperativas si las cooperativas eran de los trabajadores? Decían los políticos en esa época. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es imposible. Es decir, si ya es de ellos, no hay forma de que se los vayas a quitar para vendérselos a una empresa. No hay manera. El gobierno, con gran inteligencia, ¿qué hace? Convierte las cooperativas en sociedades anónimas y le entrega a la gente acciones de las cooperativas y las lista en bolsa y las capitaliza. El gobierno tiene que poner plata de su bolsillo, pues de otra manera no hubiera funcionado. Y las lista en bolsa y ya está. Y la gente comienza a vender y a comprar sus acciones. El hecho es que hasta hoy los trabajadores de las industrias azucareras son importantes accionistas de las empresas reprivatizadas a través de un mecanismo en bolsa en el cual han ganado muchísimo dinero. Porque nuevamente la industria azucarera peruana, que ya está en manos de empresas transnacionales, todas ellas privadas, se ha vuelto una industria importantísima. Inclusive en el caso de un bien estatizado, entregado nominalmente a organizaciones cooperativas de tipo político, fue posible encontrar un mecanismo haciendo socia a la población que iba a recibir dinero de ese negocio para que respalde un proyecto de ese tipo. Yo creo que por ahí está el tema, es decir, hay que encontrar un mecanismo de política, hay que diseñar un mecanismo de política por el cual las personas, no las comunidades colectivas, porque serán como las cooperativas azucareras en el Perú, las personas reciban una participación económica, ¿no es cierto?, que las haga ser aliados de la empresa, que las haga ser socios de la empresa, no solamente verla con simpatía, sino formar parte de un respaldo social, darle legitimidad social a la minería, construyendo un sistema de derechos de propiedad participatorio. Creo que es una tarea de la máxima importancia política en América Latina. Por supuesto, todos los demás temas me encantaría poder tener una respuesta, pero claro, no la tengo y me encantaría poder seguir estudiando la materia para en algún momento poder contribuir con más detalle. Como el derecho de propiedad del suelo sí existe en Guatemala, aunque tengamos la concesión del Estado para entrar a explotar,
sí tenemos que lograr la anuencia del propietario. O sea, no, la forma de no lograrla tendría que ser una posibilidad de una expropiación por causa de utilidad pública que solo puede hacer el Congreso de la República, y no existe hasta el momento ninguna experiencia, ni ningún minero se quiere meter en ese problema. Entonces, han intentado, la ley ha intentado y nuestra propia Constitución ha intentado armonizar el derecho de propiedad con el tema de que los minerales son del Estado, ¿verdad? Todo lo que está en el subsuelo. Lo que los mineros hacemos es que cuando ya sí tenemos un indicio de dónde puede haber un potencial de encontrar un yacimiento, generalmente firmamos, previo a las inversiones finales, que son las más altas y las más riesgosas, intentamos hacer contratos de promesa de compraventa o de usufructo o de regalías o de participación con los dueños de la superficie para asegurarnos de que si encontramos algo, nos dejen trabajar, porque podemos tener la concesión del Estado, pero si no tenemos la anuencia del dueño de la superficie, no vamos a poder trabajar. Y de alguna manera, por experiencia propia, le puedo decir que hay todo tipo de contratos, depende de la habilidad obviamente del dueño del terreno, del minero. Se paga por una opción de compraventa donde se puede poner el precio de la tierra a 10 veces el valor comercial, o una participación de la venta bruta, etcétera. De manera que indirectamente sí se respeta el derecho de la propiedad del suelo. Lo que es bien interesante es que hay muchas partes del país en donde los dueños de la superficie, que tienen indicios de que son los dueños de donde va a estar el mineral, sí quieren que trabajemos. Y paradójicamente las comunidades que están alrededor, donde no está el mineral, son las que se oponen y hacen una presión social enorme sobre los dueños de la superficie, y en algunos casos la presión es tan grande que definitivamente los paraliza, y aún sabiendo que podrían darle la vuelta a su situación de pobreza y todo, no se animan a hacer alguna negociación con el minero, por la presión social que hace la gente que vive alrededor y que no es la dueña de donde están los minerales. Entonces también es una inquietud, una problemática adicional que le quiero contar, ¿verdad? Algunos de los colegas que están por aquí han recibido un apoyo muy decidido de los dueños de la superficie, pero la presión comunitaria, que en nuestro país es muy grande, el poder de la comunidad, tiene paralizados a los proyectos. Es muy interesante lo que usted comenta. En teoría es posible, claro, aproximarse, nada más aproximarse a una solución de propiedad a través de un sistema de contratación, es decir, un conjunto de contratos bien diseñados pueden dar lugar a una solución semejante a la de un derecho de propiedad, a un costo muy alto, ¿no? Porque claro, implican muchas negociaciones individuales de contratos que tienen que ser muy sagaz e inteligentemente negociados. Lo que sería interesante es estudiar en el caso de Guatemala, no conozco la experiencia en el caso del Perú, si hay una relación entre algún tipo de contrato en particular y el resultado social. Yo me atrevería a suponer que deberíamos esperar la siguiente. En los casos en los cuales se utilicen contratos por los cuales se le reconozca al propietario de la superficie una participación en la renta minera, es probable que no haya violencia. Porque en la práctica, vía contractual, lo que hemos hecho es crear un derecho de propiedad. Un aproximado a, un sustituto, ¿no? Un surrogate, dirían los americanos. Es un sustituto, no perfecto, pero es un sustituto a la indefinición de derecho de propiedad por vía contractual. Si voluntariamente hemos incorporado al propietario de la superficie a la explotación diciéndole, bueno, tanto por ciento es tuyo, y él lo aceptó, tenemos un resultado que se aproxima a la creación de una titularidad sobre ese derecho.
Debería ser esperable, no será perfecto, pero lo que deberíamos esperar de ese tipo de experiencia es que en los casos en que se utilicen ese tipo de contratos o contratos parecidos, el nivel de conflictividad debería ser menor que en los casos en los cuales se utilicen otros sistemas de contrato. Es probable que eso sea así. En los otros supuestos en los cuales hay un propietario que está rodeado por una comunidad hostil, por cierto, la situación es mucho más compleja. Y generalmente nos va a llevar a una discusión, seguramente es lo que se plantea, respecto de la legitimidad de la propiedad de la persona. Porque es muy probable que en ese tipo de supuestos, conozco una experiencia en el Perú, lo que plantea la comunidad vecina es que hay una supuesta ilegalidad en la titularidad de ese propietario, ¿no es cierto?, y plantea una suerte de reivindicación, un tipo de conflicto por la titularidad del derecho de propiedad sobre la superficie. Sería lo previsible en esos casos, pero creo que también podría tener una solución por una vía arbitral que fuera esencialmente eficiente. El punto está en que sean personas individuales o comuneros, todos deberían tener la protección del sistema institucional y la posibilidad de formar parte de tener acceso a la propiedad del subsuelo, y de esa manera el nivel de conflictividad se va a reducir en el largo plazo. No ocurrirá de un día a otro, pero en teoría debería ocurrir. En cualquier caso, creo que es un tema fascinante que merece una discusión adicional. A mí me llama mucho la atención que, a mi parecer, no es cuestión de forma. Usted nos ha dicho el qué se puede hacer. Un colega acaba de transmitir un poquito de sus pensamientos respecto del ámbito y cómo está el ambiente del área minera en Guatemala. A mí me llama mucho la atención si usted nos pudiera ampliar o contar qué han hecho bajo el esquema o el tema del diálogo nacional, del respeto a la ley. Yo creo que en Guatemala tenemos muy buenas leyes, lo que pasa es que no se cumplen. No sé si igual sucede en el Perú, me imagino. El nivel de pobreza es muy similar, el nivel de educación también. De nada nos sirve cambiar la ley si la propia ley que existe ahora no se comprende y no se respeta. Si nosotros respetáramos todos la ley e hiciéramos que se respetara, las cosas serían más fáciles y pudiéramos tener un mejor nivel de diálogo. Me llama muchísimo la atención, si usted nos pudiera contar, porque en Guatemala los malos, aunque son pocos y son menos, se hacen sentir más y son escuchados. Creo que en nuestras culturas, mucha de nuestra gente no es gente violenta. Las hacen violentas los malos líderes y los pseudo líderes. Hay organizaciones ocupadas por desprestigiar a la industria minera, que son financiadas por entes extranjeros y que tienen mucha plata, y aunque tienen poca gente, pagan medios de comunicación, pagan pseudoestudios, pagan muchas cosas y sin ningún respaldo. Pero como son los malos y tienen los medios, se hacen escuchar. Como son los malos y tienen tiempo de ir a cambiar el esquema o la información, la poca información que les llega a las comunidades. Contra eso es bien difícil, porque esta mala información, esta mala influencia hace que las comunidades reaccionen sin ningún nivel de conocimiento, más que lo que les han transmitido. Y le repiten y le juran que lo que les dijeron es cierto, y lo toman como una verdad, y no es cierto. En algunos casos, obviamente, pues tendrán alguna razón. ¿Qué han hecho ustedes en el Perú cuando tenemos muchas similitudes? Usted lo decía en su conferencia, y es cierto, para mejorar el nivel de diálogo, pero respetando la ley. También es válido que en Estados Unidos el subsuelo es del propietario del suelo, correcto, pero hay otro nivel de respeto de la ley. Allí, recientemente, hace 2 semanas, hubo una publicación en prensa que una industria minera importante que se está desarrollando en Guatemala contaminaba un río. Un, digamos, profesional había hecho unos análisis, los cuales no fueron sustentados. Se hicieron otros análisis casi que inmediatamente por el nivel de importancia de la información, y no estoy seguro, solo le puedo repetir lo que leí, que el viceministro salió diciendo que no era cierto, respaldado con la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala.
que para mí tiene mucho respeto. Entonces, si en Guatemala hiciéramos cumplir la ley y tuviéramos una legislación en donde el que dice algo lo tiene que respaldar o tiene que pagar por ello, pudiéramos mejorar el nivel de comunicación. Todo esto en torno a cómo, al cómo hacerlo. Al cómo hacerlo, que se respete el diálogo, al cómo responsabilizar a la gente que influencia la violencia y la falta de respeto a la ley. Porque esta es la gente que está bloqueando lo que la política del actual gobierno ha dicho como un motor de desarrollo, y es cierto. Guatemala es un país rico en minerales, pero si no los podemos explotar, nadie sale beneficiado. Gracias. A usted, el tema que plantea es ciertamente fascinante, pero requeriría una conferencia adicional y probablemente un curso. Pero unas breves palabras únicamente. Yo no creo que si un país tiene leyes que nadie cumple sean buenas leyes. Yo creo que la cosa es al revés. Yo creo que cuando la gente no cumple las leyes es porque las leyes están mal, no porque la gente está mal. Yo prefiero creer que se equivocan las leyes a pensar en que se equivocan las personas. Entonces, cuando las leyes no funcionan en un país es porque probablemente sean malas. Cuando la gente no obedece las leyes es porque probablemente las leyes sean malas y no que la gente esté loca. Entonces, creo que digamos, las cosas, como las plantearía yo, sería un poco al revés. Yo creo que en Perú y en Guatemala hay buena gente y malas leyes, ¿no? Entonces, la gran tragedia de América Latina en general es esa, ¿no? Digamos, estamos leyes que han sido importadas de otros países, ¿no? Así como ha habido sustitución de importaciones, ha habido sustitución de legislaciones. Hay gente que se dedicó a importar leyes de todas partes y que no funcionan. Yo siempre pongo el ejemplo de la legislación peruana, ¿no? No me atrevo a hablar de la guatemalteca, pero alguno de los jóvenes acá que estudian Derecho nos podrá decir si las cosas son iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Perú, el Código Penal de 1924 era el Código Penal suizo de 1900. ¿Ya? Alguien lo trajo y lo copió. Claro, solo le añadieron un capítulo, el capítulo de los indios. Porque claro, en la Confederación Helvética no había indios. El Código de Comercio peruano vigente hasta hoy, de 1898, de 1908, es el Código de Comercio español de 1898, con erratas y todo, porque el que se trajo en barco una edición del Código español, se trajo una edición con erratas, y reprodujeron hasta las erratas, que no las han salvado, así siguen vigentes. El Código Civil peruano de 1984 es el Código Civil italiano del 42. Digamos, un gran ejemplo, el Código de Mussolini, me parece muy un gran aporte a la cultura universal. La ley peruana de títulos valores es la ley peruana de títulos, es la ley española de títulos valores. La ley del mercado de valores peruana es la ley del mercado de valores español. La ley del defensor del pueblo peruano es la ley del defensor del pueblo español. La ley del Tribunal Constitucional peruano es la ley del Tribunal Constitucional español. Entonces, claro, hay gente que dice con una ingenuidad, el Perú es una maravilla, acá no hay que cambiar ninguna ley. Tenemos el estándar legislativo de la Unión Europea. Claro, y nadie lo obedece. ¿Por qué? Con esto termino. Porque no basta tener leyes para ser obedecidas. La ley solo se obedece cuando el costo de cumplir la ley es menor que su beneficio. Es decir, cuando la gente gana algo de cumplir con la ley, la gente cumple la ley. Cuando la gente pierde de cumplir con la ley, la gente no cumple la ley. La gente solo cumple la ley cuando le conviene. Podemos importar las leyes que quieran. Claro, los peruanos traen solo leyes españolas porque como no hablan inglés, ni francés, ni alemán, les es más fácil plagiarse, además por internet, es una maravilla. Los legisladores simplemente entran a internet y se bajan pues los proyectos que estaban en las Cortes españolas y los presentan en el Perú. Claro, eso no es legislar, eso es hacer literatura, mala literatura, ¿no? De manera que lo que me temo es que el proceso de reforma legal es todavía una tarea pendiente y sumamente compleja. Para poder tener una ley eficiente, lo que tenemos que hacer es reducir el costo de la legalidad, de manera que todos los latinoamericanos, y no solo unos pocos, podamos disfrutar de los beneficios de la libertad, de la propiedad y del derecho. Muchas gracias.